paisas han demostrado que en las dificultades es cuando más se crecen y en medio de esta cuarentena hemos descubierto que estamos llenos de héroes. Héroes que trabajan sin descanso para que a los medellinenses no les falte nada. Héroes que nos dicen día a día que unidos superaremos las adversidades. Mi nombre es Alter Dixon Gómez, director técnico del equipo de discapacidad. A partir del próximo 21 de abril hasta el 30 de mayo se harán las entregas de los apoyos económicos para la población con discapacidad. Las personas que se beneficiarán de este apoyo económico serán aquellas que se postularon a principios de año, entre el 27 de enero y el 6 de marzo, y que a su vez cumplieron con todos los requisitos para este apoyo económico. Lo podrán reclamar a través de los canales tradicionales. ¿Cuáles son? A través del Banco Popular, de manera presencial. También presencial en el Banco de Bogotá, solamente en San Antonio de Prado, y a través de DaviPlata. Para 2020, las personas que se beneficiarán de este recurso son 7.907 personas. Uno de los requisitos que ellas cumplieron es que hacían parte de algún proceso de rehabilitación, bien sea en formación, bien sea en educación o bien sea en salud o rehabilitación integral. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Comuna 16, Belén, Medellín, Colombia. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Oye Belén desde casa, transmitido a través de Comunicando Belén, que es el medio comunitario de la Comuna 16. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestro Facebook Live. Muchísimas gracias a las personas que desde ya se están vinculando a esta transmisión. Y les recordamos que pues, si les gusta este video pueden reaccionar dándole el pulgar arriba o corazoncito o alguna reacción que ustedes quieran. Y también nos pueden compartir sus comentarios, inquietudes, para transmitírselas al invitado que tenemos el día de hoy. Antes de presentárselos, les recordamos que este programa llega a ustedes gracias al apoyo de la Alcaldía de Medellín, específicamente a través de su iniciativa Medellín Me Cuida, una plataforma en la que es importante que todas las familias del territorio se registren para poder tener una información mucho más detallada de lo que está sucediendo durante esta coyuntura y para que podamos canalizar de una mejor manera los recursos, las ayudas y las estrategias que se están implementando desde la administración municipal. También queremos agradecer a Cobelén, Cooperativa de Ahorro y Crédito, y por supuesto a Industrias Alimenticias 3J, quienes han estado muy pendientes de apoyar a toda la población vulnerable durante estos tiempos de pandemia. Hoy en la producción, como siempre, con Ricardo Rojas, en la parte técnica Juan Camilo Valeta, les habla Juan Diego Hernández, reportero comunitario, y en la entrevista de hoy nos va a estar acompañando Maru Osorio. ¿Qué tal, Maru? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Hola, Juan Diego. Buenas tardes para todos. Bueno, les comento que hoy es el Día Internacional de la Cruz Roja, así que si alguien de ustedes conoce a alguna persona que esté vinculada con esta iniciativa internacional, pues entonces que le manden un fuerte abrazo virtual y en lo posible también que podamos contribuir a estas labores tan importantes que desarrolla la Cruz Roja, no solamente en estos tiempos de emergencia, sino durante pues, los tiempos normales, y definitivamente es una de las instituciones más reconocidas en el campo internacional. Así que después de estos avisos parroquiales, por así decirlo, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Maru, ¿a quién tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos a Alter Dixon Gómez Londoño, director técnico del equipo de discapacidad de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Alter es comunicador social, tiene una maestría en tecnologías de la información y la comunicación, ha estado trabajando durante los últimos años con temas de inclusión social, es un activista que se ha desarrollado en los últimos 20 años en el tema, es docente de la Universidad de Antioquia y ha venido participando en diferentes espacios relacionados con la definición de políticas públicas. Entonces, bienvenido, Alter. Qué gusto tenerte en el programa.
Hola, ya tenía el micrófono desactivado. No, a ustedes muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de llegar a la comunidad de una manera más cercana, más cálida, a través de las redes y a través de los medios que ustedes nos propician para también contar lo que estamos haciendo desde la administración municipal, pero sobre todo para entablar ese diálogo, ese encuentro de saberes y encontrarnos con la comunidad y construir preguntas quizá, pero también para construir respuestas juntos. Bueno, Walter, para que comencemos con algo que podríamos llamar general, para darles contexto a las personas que nos están siguiendo, estamos hablando de personas con discapacidad, pero esa palabra discapacidad a veces nos genera dudas porque no estamos muy seguros de a qué se refiere. Entonces, Walter, desde el equipo de ustedes específicamente o desde las tendencias a nivel Colombia o a nivel del mundo en cuanto a la teoría, ¿qué se entiende por discapacidad? ¿Qué nos podrías contar sobre esto? Bueno, discapacidad, a veces la gente pues apina o relaciona el tema de discapacidad con enfermedad o con la figura de una persona, la figura humana, la figura del cuerpo de una persona, o si lleva muletas, o si lleva silla de ruedas, o si lleva bastón, y asumimos que eso es discapacidad, que está ahí en la persona. Pero la discapacidad, lo voy a decir como es técnicamente, pero no vas a tenerlo claro técnicamente con escucharlo y repetirlo y rumiarlo, sino que después hacemos un ejercicio como para que todos entendamos qué es discapacidad. Entonces, hay dos organizaciones que dicen qué es discapacidad en este momento, que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la Organización de las Naciones Unidas. Ambos organismos internacionales tienen un concepto de discapacidad, que el uno no difiere tanto del otro. Entonces, me voy a coger al de la ONU, en la medida en que la ONU tiene un fenómeno de movilización de personas con discapacidad que participaron en una convención internacional de derechos de las personas con discapacidad y definieron que, uno, discapacidad es un concepto que se transforma en el tiempo. No es lo mismo hablar de discapacidad hace 10 años o hace 25 años a lo que es discapacidad hoy. Eso por un lado. Y yo le agregaría lo territorial. No es lo mismo discapacidad en un país de Europa, por ejemplo, o también podría ser los Países Bajos, a hablar de discapacidad en el Chocó. Y no es lo mismo hablar de discapacidad en el Chocó que en Medellín. ¿Okay? Entonces tiene como varias circunscripciones. En términos generales, de acuerdo a la ONU, discapacidad es el resultado. Discapacidad es un resultado de la interacción entre una persona que tiene una deficiencia en su cuerpo, una deficiencia, y que a la hora de participar en comunidad se encuentra con barreras en el entorno. ¿Okay? Entonces eso no queda como enredadito. Hay tres conceptos claves. Uno, deficiencia, que la persona debe tener una deficiencia. Algo en su cuerpo no funciona bien. Pueden ser los oídos, puede ser el cerebro, puede ser los pies, puede ser el aparato fonatorio. ¿Okay? Algo no funciona bien. Pero a la hora de yo hacer mi plan de vida, de participar en comunidad, y cuando hablo de participar, no es de asistir a eventos, sino de yo hacer mi plan de vida, ir a organizaciones, aprender, capacitar, hacer deporte, eso socialmente será la participación. Y a la hora de yo hacer eso, teniendo esa deficiencia, me encuentro ahí en la mitad con un montón de barreras que me impiden que yo logre mi objetivo, que yo desarrolle mi plan de vida. Entonces a mí me gusta mucho hacer un ejercicio que es el siguiente. Yo tengo discapacidad física. Esto es real, no es ejemplo. Yo tengo discapacidad física, me dio polio al año de nacido y desde los 5 años ando con una órtesis y con muletas. Entonces, yo voy con un compañero. Ese compañero, estamos en un tercer, y ese compañero usa silla de ruedas. Entonces, tiene una deficiencia, su cuerpo no funciona bien. Y yo también tengo una deficiencia. Yo me lo encuentro en el tercer piso
y yo le digo, ven, te invito a un café en el primer piso. Y vamos por el ascensor y, carajo, el ascensor está malo. Entonces yo bajo por las escalas y me tomo el café y él no pudo bajar por las escalas. Ahora bien, ¿quién de los dos tiene deficiencias? Los dos tenemos deficiencias. ¿Quién alcanzó su objetivo, que era tomarse el café? Yo alcancé el objetivo. No lo alcanzó él. Por lo tanto, ¿quién tuvo la barrera? Él. Por lo tanto, él tuvo discapacidad. Pero si los dos vamos y abrimos el ascensor, él entra primero, luego bajo yo, los dos nos tomamos el café, entonces, ¿cuál de los dos tuvo deficiencia? Los dos. ¿Cuál de los dos alcanzó el objetivo? Los dos. ¿Cuál de los dos tuvo la barrera? Ninguno de los dos tuvo la barrera, porque estaba bueno el ascensor. O sea, se impidió la barrera, se solucionó la barrera. ¿Eso qué quiere decir? Que la discapacidad no es porque yo tenga algo en mi cuerpo. La discapacidad se da porque en el entorno que nos encontramos hay un montón de barreras que no me permiten hacer lo que yo debería hacer. Y esas barreras, hay dos cosas para hacer. Uno, porque la barrera nos impide actuar, u otra, porque hay algo que hace falta en el espacio como para que nosotros actuemos. Por ejemplo, una persona sorda puede subir escalas. Si hay rampa, sube por la rampa. Si hay escalas, sube por las escalas. Si hay una cuerda para subir o una escalera de estas de madera, subirá por ahí. Pero a la hora de ir a comprar el café, el que vende el café no le va a entender. Por lo tanto, no es que él sea sordo, una persona sorda. El problema es que la barrera es comunicativa y no necesariamente no está en él, está en el entorno, que no hay herramientas como para que él se pueda comunicar. Entonces, a lo que quiero llegar es, uno, que la discapacidad no está en nuestro cuerpo, está en el entorno. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es modificar el entorno. Y lo segundo es que a partir desde esa perspectiva, la solución de esa situación no está solamente en las personas con discapacidad, ni está solo en las organizaciones, ni está de un solo lugar. Es una responsabilidad de todos en la medida en que vayamos identificando barreras, irlas eliminando. Bueno, con eso me pone a pensar, Alter, en una cosa que yo vi hace un tiempo cerca de la sede de Bellas Artes, que fue que hubo una instalación en la que pusieron un teléfono público que es tan alto que yo creo que ni una persona que mida más de 2 metros alcanzaría a operar ese teléfono público. Y justamente la intención de esta intervención era llamar la atención sobre estas barreras que se presentan y que muchos de nosotros consideramos cotidianas, pero que para una persona, por ejemplo, de talla baja, ir a manipular un teléfono público es muy complicado porque no le dan las alturas, ¿cierto? Entonces pensaba en eso, justamente, en que las barreras están más en el entorno que en la persona. ¿Es esto lo que nos está diciendo? Así es, así es. Muy bien. Maru. Bueno, no, es que llama la atención porque se ve que a raíz de todos estos temas de querer incluir a las personas, pues es lo que hemos visto quizás, iniciativas que faciliten los accesos, que faciliten la comunicación, ¿no? ¿Cómo ves a Medellín en este tema? O sea, ¿qué ha avanzado Medellín en temas de discapacidad, en esta nueva agenda que hay de gobierno que se ha propuesto, para que nos compartas un poco más? Bueno, ¿cómo vamos y qué hay propuesto en este gobierno? Medellín en los últimos, yo diría que en los últimos 20 años se ha caracterizado por generar dinámicas que hacen que hoy Medellín sea ejemplo o tenga experiencias exitosas o más que exitosas, experiencias referentes para el resto del país. Eso ha ido pasando en transporte, en participación de las personas con discapacidad, en acuerdos municipales, en organizaciones, hemos avanzado. Pero se diría que la mayoría de ese avance se da por la participación de la sociedad civil, entendiendo a las personas, a las organizaciones,
que van haciendo procesos de participación y procesos de incidencia de diferentes niveles y en diferentes ámbitos para que esto se haya logrado. Dice, pues madre, si Medellín es referente de país, entonces ¿cómo están las otras ciudades? Y es que es verdad, Medellín, con todas las cosas que nos puedan faltar, vamos en una línea o en un puesto que nosotros podríamos decir, qué bueno que hayamos aprendido tanto y qué bueno que tengamos tanto para dar, para aportar. Yo pienso que tiene que ser en ese sentido. Entonces eso se ha ido construyendo, pero lo que quiero resaltar es que en ese aprendizaje yo diría que el 80% quizá de que tengamos esa imagen ante el país ha sido por la incidencia de la sociedad civil, por la participación, por el esfuerzo que se ha hecho, por los momentos que hemos atravesado para que haya cada vez más accesibilidad en los espacios y en los entornos. Ya hay una mayor conciencia, se ha tomado conciencia por parte de diferentes sectores y organizaciones sobre lo que debe pasar con las personas con discapacidad y hemos ido aprendiendo. Obviamente, que nos falta mucho, sí, pero que tenemos mucho también. Bueno, Alter, aprovechemos para saludar también a las personas que están interactuando con nosotros en este Facebook Live y hay un par de preguntas interesantes que ya le voy a transmitir. Javier Mauricio Córdoba Restrepo, quien saluda, dice, persona con discapacidad de Medellín, dice que tiene un caso, pero no nos hizo una pregunta concreta, así que invitamos a Javier Mauricio a que nos comparta esa pregunta en los comentarios de Facebook. También saludamos especialmente a Gloria Cecilia Londoño, a José Comunicando Belén, Jaime Hernández Acosta, Adriana Mestre, que dice hola, y Diego LDS, Diana Patricia, en fin, Elvis Paternina. Tenemos varias personas conectadas aquí con nosotros. Pero Gloria Londoño hace una primera pregunta que le quisiera transmitir, y es, ¿forman los colegios barreras para los discapacitados? ¿Y de qué forma? Me imagino que específicamente en el caso de Medellín. ¿Cómo ve usted esto de las instituciones educativas y las barreras que puedan presentar para personas que presenten alguna discapacidad? Yo pienso que sí, yo pienso que de acuerdo a lo que ha sido nuestra historia, barreras es lo que hay. O sea, el mundo no, en términos generales, el mundo no se había planeado en función de las sillas de ruedas, en función de las personas ciegas, en función de un montón de cosas. Generalmente uno ve arquitecturas de otros años, de otros tiempos, y tienen una arquitectura común y también hay una alta predominación de escalas, por ejemplo, y eso que nada más estoy hablando de discapacidad física, pero hay otras discapacidades. Entonces yo pienso que a la hora del momento en el que venimos es del caso de las personas con discapacidad, de una estructura de ciudad con muchas barreras. ¿En qué estamos? Es en el desmonte de esas barreras. Ese es en el paso en el que estamos en este momento. Y poco a poco pues han ido haciendo las pertinentes adecuaciones y ha surgido normas nuevas que han motivado dentro de las instituciones que se den esas transformaciones. En lo que nos corresponde a nosotros como Secretaría de Inclusión, nosotros hemos ido acompañando a las secretarías y a las organizaciones que nos piden acompañamiento en accesibilidad, por ejemplo, y nosotros hacemos como unidad técnica o como equipo de discapacidad y equipo técnico, vamos acompañando esos procesos y les explicamos esas cosas sencillas y simples que hay que tener, por ejemplo, lo del concepto de discapacidad, por ejemplo, en el caso de ya la institución, cualquiera que sea, qué modificaciones debe hacerse, ¿no es cierto? Pero las diferentes secretarías, de acuerdo a una normatividad que hay y que cada vez se vuelve un poquito más específica, cada secretaría ha ido haciendo lo propio en función de la eliminación de esas barreras. Yo pienso que es la etapa en la que estamos, hay toda la voluntad y poco a poco
son o somos más las personas que tenemos la oportunidad de entrar a la universidad. Hay cada vez más experiencias, tanto en colegios como universidades, de que tenemos oportunidades de estudio. No están todas las barreras suprimidas, obviamente que no, pero ya iniciamos los procesos y poco a poco, tanto los unos como los otros, iremos afinando a que con seguridad Medellín sea la ciudad más amigable, no del país, no del planeta, sino más amigable en el momento en que tenga que ser más amigable. Y para allá vamos. Muy bien. Aprovecho antes de que Maru haga la siguiente pregunta y antes de que entremos propiamente en el tema específico de hoy, para leerle un par de comentarios y una pregunta que tenemos también acá en el Facebook Live. Diana Patricia dice, buenas tardes, saludos Ricardo. Diana Restrepo, Liga de Consumidores Belén. Felicitaciones, muy buen tema. Muchas gracias. También Jaime Hernández, Jaime Hernández dice, admiro mucho a las personas discapacitadas, nos dan mucho ejemplo con su superación y su capacidad de resiliencia. Verónica Ospina dice, lindo Alter, te felicito y admiro. Entonces ahí tiene pues su admiradora específica. Y Diego LDS nos hace una pregunta muy buena y dice, le pido el favor, se dice personas con discapacidad, ¿es la forma correcta o apropiada? ¿Qué nos puede decir sobre esto? Ok, gracias a la PAN. Y gracias a todos por las preguntas, qué bacano que la gente esté interactuando. Sí, es cómo mencionar el tema de discapacidad, cómo referirse. La mejor manera de llamar o de referirse a una persona con discapacidad es por su nombre. Entonces, independientemente si viene, ya por aquí, por mi WhatsApp, también me habló la PAN. Entonces, independientemente si viene en silla de ruedas, si viene con bastón, si tiene una característica particular en el cuerpo, pero a la vez si tiene una preferencia sexual diferente, si tiene un color de piel diferente. La mejor manera de llamar a las personas es por su nombre. Yo pienso que eso es lo más importante. Pero entendiendo a la solicitud que nos hace nos pide la persona, sí, es persona con discapacidad, eso tiene algo bien bonito, y es que eso de personas con discapacidad lo que busca, ahorita también alguien, yo sé que no todos nacemos aprendidos y para eso estamos en el mundo, para venir a aprender, pero alguien hablaba de los discapacitados. Entonces, cuando yo digo discapacitado, discapacitada, discapacitados, estoy haciendo la connotación en la figura, en la carencia, en el estado físico, en la deficiencia de esa persona, no en la barrera. Y acuérdense que yo por mi deficiencia. Entonces, cuando yo digo discapacitado, estoy haciendo énfasis en esa condición de la persona. Y cuando digo persona con discapacidad, primero estoy anteponiendo la palabra persona, le estoy dando toda la dignidad que se merece, y segundo, con discapacidad, que esa discapacidad no está en él, sino que esa persona tiene discapacidad por el entorno que lo rodea. Entonces, ese es el término más apropiado, ni minusválido, ni tullido, ni esos bonitos que tratan de ponerlo a uno como bajado del cielo, como personita especial, celitos, niños de toda la vida, personita especial, no, esas cosas, cieguito, es que les los diminutivos, mongolito, esos diminutivos tampoco, porque son igual de despectivos a quien los escucha. Entonces es persona con discapacidad, y ese personas con discapacidad viene y está relacionado con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y eso es muy bonito porque esa convención, que fue a nivel internacional, se le pidió a la sociedad civil, a las organizaciones de personas con discapacidad, y que personas con discapacidad tuvieran esa representación ante la ONU, las que determinaron, vea, nosotros queremos ser llamados de esta manera, y ellos no escogieron ninguna otra, sino esos somos nosotros, porque eran nuestros representantes, determinaron es persona con discapacidad. Entonces esa es la importancia. Obviamente uno encontrará también en el escenario que dicen persona en situación de discapacidad o persona en condición de discapacidad. Tampoco es desdibujar
o exagerar que tiene que ser una u otra manera, pero sí preferimos esas dos situaciones, y en condición de, no es que necesariamente estén mal dichas, pero sí preferimos que sea persona con discapacidad en la medida en que hubo un gran movimiento planetario de representantes de personas con discapacidad diciendo queremos que nos llamen de esta manera. Pero bueno, Alter, ahora que lo mencionas, yo recuerdo alguna vez haber trabajado, pues escuchado como charlas de este tipo, y se hablaba, bueno, de la población con movilidad reducida, con visión reducida, o se puede hacer referencia como en otros términos a ese conjunto de población, y el ejemplo radica es justo en temas de mejorar la accesibilidad, era para un caso específico de estudiantes en una universidad. Entonces ese era el contexto, pero se hacía referencia a la comunidad o a las personas con discapacidad en ese sentido. ¿Es correcto usarlo también así en ese sentido? O sea, decir que tienen algún tipo de funcionalidad reducida. Sí, o por ejemplo, una persona con discapacidad visual, por ejemplo, una persona con discapacidad visual a la vez tiene como diferentes espectros, como diferentes niveles de severidad. Entonces, por ejemplo, una persona que ve, no está 20-20 en su salud visual, pero ve, pero sí tiene una reducción visual. O sea que, y esa deficiencia, está ahí, hay una deficiencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa persona con esa reducción? Que de pronto no tiene tantas barreras como una persona que es ciega del todo. O yo podré tener, por ejemplo, una cojera. Tendré una deficiencia, ¿no es cierto? Pero esa cojera no me representa que yo a la hora de interactuar con el entorno me encuentre con un montón de barreras. Podré subir escalas, podré subir lomas, podré subir escaleras. Ok, no me representa eso, pero ahí hay una deficiencia. Entonces ahí podría a uno clasificarlo en discapacidad leve, discapacidad moderada y discapacidad severa, ¿no es cierto? Entonces, discapacidad visual tiene sus niveles, discapacidad auditiva tiene sus niveles. Yo puedo tener una reducción o una disminución auditiva y usar audífono de apoyo, ¿ok? Y ahí hay una deficiencia y podrá haber una discapacidad, depende de la barrera que se me presente para yo cumplir mi objetivo. Okay. Bueno, para que entremos ya... Ay, sí, perdón, Maru, bien puedas. No, dale. No, es como bueno, según el sondeo que, bueno, y todos los trabajos que han empezado como a vislumbrar desde la alcaldía, aproximadamente la población o las personas con discapacidad en Medellín rondan en qué rango, qué cantidad. El número. Sí, más o menos, ¿cuál es la población que han mapeado, que han censado? Ok. Con relación, las cifras, digamos, formales, oficiales, provienen del registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad, que es una herramienta del Ministerio de Salud y Protección Social. En ese registro que hacen diferentes cruces, SISBEN, el sistema de salud, otras fuentes. En ese registro para Medellín hay alrededor de 80.000 personas registradas, o sea que se les levantó ese registro, pero no todas están, digamos, lo que se llama activas. Eso que quiere decir que generalmente se puede encontrar que una persona o ya no está o ya falleció o que a la final se confirmó la información y esa persona realmente no tenía discapacidad, o esa persona no ha estado utilizando servicios o no se le ha actualizado su información en los últimos 2-3 años. Entonces hay unos que se podrían considerar inactivos. En el caso de Medellín, nosotros podríamos hablar tranquilamente de unas 60.000 personas no censadas, porque un censo es preguntar a la persona, saber quién es y dónde está ubicada si se quiere,
En el caso del registro, bueno, además de otras cosas que podría permitir censar a una persona, pero en el caso del registro de localización, por eso su nombre, es que sabe dónde está, qué características tiene, cuál fue el origen de su discapacidad, qué tipo de barreras tienen. Es un formulario un poquito más extenso y nos permite caracterizar a la persona, saber qué nivel educativo tiene, saber cómo está configurada su familia. Entonces, en el caso de Medellín, que tengamos los datos de esas personas, tal cual, tenemos identificadas y caracterizadas alrededor de 65.000 personas. Y específicamente en el caso de la Comuna 16, lo hablábamos antes de la entrevista, usted nos decía que hay unas cifras que no son propiamente las más actualizadas, pero que son las más recientes con las que cuenta el municipio. ¿De cuándo son estas cifras y más o menos de cuántas personas estamos hablando para la Comuna de Belén? En la Comuna de Belén estamos alrededor de 1.374 personas, de acuerdo a los datos. Nosotros precisamente para este mes, para marzo, ya estamos en mayo, estamos en el proceso de la sistematización y la publicación de unos resultados que nosotros podamos, que son datos de la unidad de discapacidad, que podamos decir de acuerdo a la unidad de discapacidad y a este registro cuántas hay. Entonces probablemente este dato se actualizará pronto. 1.374, podría pensar que estaremos al 400, 1.500 en la Comuna 16. Bueno, no, vemos que de todas maneras hay una comunidad grande, es un número importante, de ahí también que sea interesante que todos nuestros oyentes prestemos atención al tema, porque como nos decía Alter, en la medida en que la comunidad sea consciente de las barreras y que hacemos parte del entorno y de esas barreras de esa comunidad, quizás podemos proponer y ser parte de las alternativas de solución, ¿cierto? Alter, sabemos que hay un programa que empezaron ustedes, hicieron una convocatoria al principio del año, en el cual pues convocaron a las personas con discapacidad a inscribirse para que pudiesen ser beneficiadas de un apoyo económico. Queremos que nos compartan la información de esta iniciativa. Bueno, la Alcaldía de Medellín tiene diferentes proyectos de los cuales la población con discapacidad, sus cuidadores y sus familias se pueden beneficiar. Cada año, en el mes de febrero, terminando enero y en marzo, en este año 2020 fue entre el 27 de enero y el 6 de marzo, todo febrero, se desarrollan las jornadas de postulación. Las jornadas de postulación para los proyectos de discapacidad. Ahí tuvimos 11.559 personas que se postularon a los diferentes proyectos de la unidad de discapacidad, y de esos 11.659, 9.850, más o menos 9.850, 60, pedían apoyo económico. Se quisieron postular a ese proyecto. De ese proyecto, de esos 9.859, que es la cifra precisa que se postularon, hay unos cupos para 8.115 beneficios. Entonces, 8.115 personas con discapacidad recibirán el apoyo económico previo el cumplimiento de requisitos. El primer requisito es que necesariamente debió postularse para ese proyecto. Ese es el primero, porque a veces la gente presenta papeles, postula y no dice a qué se va a postular. Puede pasar. O dice, me postulo al proyecto Ser Capaz en Casa, porque lo conocen, vio a los profesionales por ahí, tal cosa. Pero cuando vamos a la casa, no aplica para Ser Capaz en Casa porque necesita tener discapacidad. ¿Ok? Y entonces a veces la gente piensa que al postularse a cualquier proyecto queda postulado al apoyo económico, y no es así. Tiene que ser expresamente al apoyo económico. Entonces ahí esas 8.000, nosotros hace poco confirmábamos, cuando empezaron las entregas de los apoyos económicos, anunciábamos que
se beneficiarían 7.907 personas. Son esas de esos 8.000 que cumplieron los requisitos hasta ese momento y que se les iba a empezar a entregar el apoyo económico. El apoyo económico es un apoyo de 120.000 pesos que se da por 5 veces al año, cada 2 meses, empezando en abril. Entonces, en el mes de abril iniciamos la entrega del apoyo económico correspondiente. Empezamos desde la tercera semana de abril a llamar a las personas y a decirles qué día les correspondía cobrar el apoyo económico y eso se volverá a repetir cada 2 meses por 5 veces en el año. Hay una cosa importante ahí, Alter, y con lo que usted mencionaba al final, y es que las personas que fueron identificadas, fueron priorizadas y a las que se les asignó el beneficio económico, son notificadas al respecto. Y entonces ellos personalmente son los que se encargan de reclamar estos dineros. La pregunta es si ellos deben desplazarse a algún lugar para hacerlo, porque sabemos pues que algunas de las personas con discapacidad justamente tienen dificultades para desplazarse. O si no, entonces, ¿cuál es la alternativa? Sí, es muy, muy importante. Y es que el apoyo económico es para personas con discapacidad. Entonces, lo primero, se les llama y se van programando de acuerdo a la capacidad y decirles dónde deben cobrar, dentro de las alternativas que tenemos para hacerles llegar el dinero en esta entrega de abril. Cuando la persona con discapacidad tiene una discapacidad severa o algo, previamente las personas tienen la oportunidad de decir, mire, yo no puedo por esta condición, la persona que está autorizada para cobrar es fulanita de tal. ¿Okay? Pero lo tiene que hacer previamente porque esto implica unas autorizaciones que toman algo de tiempo, autoriza que la persona pueda cobrar. Entonces no es que de aquí a mañana, vea, la persona, no, iba a ir yo, pero va a ir un amigo mío que es muy parcero mío y entonces él va, no se puede. Tiene que ser que previamente nos lo haya contado y si en este caso se da que ya no me puedo mover y que en las próximas semanas no podría hacerlo, pues entonces se tiene que comunicar con nosotros para nosotros tratar de encontrar una solución y que cobre esa persona de acuerdo a unos requisitos que se le pongan para nosotros evidenciar realmente que el dinero sí le llegue a esa persona y que sí es una autorizada. Pero en términos generales, cuando las personas se postulan, nos dicen también quién sería esa persona que reclamaría su dinero en caso de que ya no lo pueda reclamar. Otra cosa importante, Alter, es de dónde provienen estos recursos. ¿Son de presupuesto participativo o son del presupuesto general de la alcaldía? ¿De dónde provienen estos recursos? Viene de ambos. Viene de recursos propios de la administración municipal y viene de recursos de presupuesto participativo. Bueno, vamos a aprovechar para leer acá un par de comentarios que nos hacen en Facebook. Diana María Restrepo Mazo nos comparte esta reflexión. Es importante trabajar una pedagogía en los medios de comunicación alternativos que incluya los derechos de las personas con discapacidad, permitiendo que sean reconocidos y permitan una mayor inclusión y participación. Muchas gracias, Diana, por ese comentario, y eso es justamente lo que queremos hacer nosotros como medio de comunicación comunitario, y estamos seguros de que muchos otros de los medios de la ciudad también están trabajando en este sentido. Adriana P. Mestre dice, es muy lindo saber todo el desarrollo que están haciendo en nuestra bella ciudad. Muchas gracias, Adriana, por estar conectada. Y Ángela Olarte Puerta dice, buenas tardes, gran saludo. Muchísimas gracias a las personas que siguen conectadas con nosotros. Alter, si yo quisiera, pues si yo fuera una persona en situación de discapacidad o una persona con discapacidad, quisiera acceder a estos beneficios económicos, pero no alcancé en el tiempo que estaba previsto a inscribirme, ¿qué puedo hacer? Bueno, dentro de la estructura que nosotros tenemos y que hemos ido fortaleciendo como equipo de discapacidad, hay una figura que son los padrinos y madrinas. Son servidores que se encargan de comunas específicas.
¿Okay? Entonces, a través de esos servidores se puede extender la necesidad de postularse a alguno de los proyectos o de manifestar su necesidad. Es que las personas con discapacidad no tienen discapacidad solamente en las jornadas de postulación, no tienen discapacidad solamente entre finales de marzo entre finales de enero e inicios de marzo, como son las postulaciones. La discapacidad y la necesidad de garantía de derechos y de apoyo por parte de la administración puede ser en cualquier momento del año. Las personas se den cuenta que para aprovechar, como los proyectos inician desde comienzos de años usualmente, o se planea su ejecución desde los primeros meses del año, entonces se hace con base, es como una cuestión de oferta y demanda, se hacen con respecto a los que hayan solicitado ese servicio, ¿no es cierto? Entonces, las personas postuladas se dividen o se programan para cada uno de esos proyectos hasta donde nos pueda alcanzar el recurso, porque en la administración pública pues igual los recursos son finitos, pero a la final sí queremos priorizar a la gente que más lo necesita, pero a lo largo de todo el año la gente también podrá eventualmente postularse, pero tiene una menor probabilidad porque ya los proyectos estarán en ejecución y, por ejemplo, en el de apoyo económico, ya las personas ya se postularon, la mayoría de las personas se postularon al inicio del año, porque son de esas personas las que se programan las entregas el resto del año. Entonces ya prácticamente son personas fijas, ¿no es cierto?, para ese año. ¿Okay? Entonces esa es la importancia de concentrar la oferta al inicio del año. Pero las personas al final pueden en cualquier momento decir, vea, necesito una visita, o por ejemplo nosotros lo que hacemos es que evidenciamos si la persona está inscrita en la base de las personas con discapacidad, así como les hablaba yo sobre el registro de localización y caracterización, evidenciamos si esa persona está caracterizada y localizada, y a veces nos encontramos que no, y tampoco hace parte de la base de datos del municipio y no sabíamos que tenía discapacidad y que estaba ahí. Entonces lo que hacemos es, vamos hasta su casa, levantamos el registro, evidenciamos si sí tiene discapacidad y evidenciamos si sí necesita alguno de los proyectos que ha creado la administración municipal para la población con discapacidad, sus familias o sus cuidadores. Y los remitimos a cada uno si es pertinente, ¿no es cierto? Porque también nos podemos encontrar, listo, levantamos el registro, pero la persona tiene unas condiciones socioeconómicas que le permiten solventar su vida, porque recuerden que a la final los recursos los recursos que tenemos son recursos públicos y es para la población menos favorecida. Hay que desmitificar también eso de que la persona tenga discapacidad. Todos tienen necesidad de ser atendidos por uno u otro programa, y hay gente que nos lo dice, no, yo prefiero que alguien que lo necesite más sea el que aproveche el recurso, ¿no es cierto? Entonces hacemos ese tipo de cosas. Bueno, Alter, ya que nos cuentas que hay posibilidades de que las personas igual los pues consulten o se manifiesten o los contacten, ¿por qué canales los pueden contactar? Bueno, sabemos, ya nos comentabas que hay padrinos y madrinas voluntarios en los territorios, donde ellos pueden acceder a los datos de estos contactos, o con ustedes, ¿cuáles serían los canales? Si lo puedes compartir. Sí, los canales tenemos, hay que empezar por ahí, por la línea única de atención a la ciudadanía, que es 444. ¿144? 144. Muy bien. Y los teléfonos del equipo de discapacidad, que son 385-5555 a las extensiones 2206, perdón, a las extensiones 4206 y 4215. Y el correo electrónico sercapaz.comunicaciones@gmail.com.
Bueno, igual le vamos a pedir también a Juan Camilo Valeta, nuestro operador técnico, que al final de esta transmisión entonces les dejemos el video en el que aparecen todas estas vías de contacto para que las personas interesadas puedan comunicarse con el equipo de discapacidad y en ese sentido pues puedan acceder a los apoyos económicos y a los demás programas que tienen para esta población. Bueno, Walter, la conversación ha sido muy agradable, pero se nos está acabando el tiempo y yo creo que a partir de los comentarios que estamos recibiendo en Facebook, quedamos con una deuda con nuestra audiencia y es que sigamos ahondando en estos temas porque vemos que es algo que, primero, estamos en necesidad de cubrir como medio de comunicación comunitario y segundo, porque vemos que todavía hay mucha pedagogía por hacer, como bien lo mencionaba una persona en los comentarios, y todavía tenemos muchísimo trabajo por hacer, no solamente en cuanto a promover los beneficios económicos, sino a promover la inclusión en general para las personas con discapacidad y para otro tipo de poblaciones también. Entonces, Alter, la invitación es a que sigamos pues con esta comunicación, los micrófonos acá están abiertos para ustedes y cuando quieran, pues por supuesto, bienvenidos. Listo, muchísimas gracias a ustedes. Para nosotros, los medios de comunicación comunitarios y alternativos son supremamente relevantes en la medida en que son muy cercanos a comunidades específicas y nos permite difundir en pequeño, pero poco a poco, de manera consciente, pero de manera coherente y progresiva, las cosas que queremos transformar en sociedad. Muchísimas gracias a ustedes. No, muchísimas gracias, Alter, por pasar por acá. Gracias también, Maru. ¿Que querías decir algo? No, que agradecer pues el espacio y que Albert nos haya acompañado en esta emisión del programa Oye Belén, pues que es igualmente invitar a la comunidad a seguirse informando y seguir postulando como iniciativas que permitan la inclusión a nivel general, como nos manifestaba antes, no es solo temas de personas con discapacidad, sino es la inclusión en todo sentido. También de hacer como nuevamente la invitación a la comunidad para que quienes aún no se hayan registrado en la plataforma Medellín Me Cuida, plataforma de la alcaldía diseñada para apoyar todo este momento de contingencia contra el COVID-19, que lo realicen. Está la dirección www.medellin.gov.co/familiasmedellín. Allí pueden diligenciar el formulario teniendo a la mano una de las facturas de servicios públicos de EPM, reportan los datos de las personas que viven en cada hogar y como antecedentes médicos. Es muy sencillo de diligenciar. La invitación es que todos nos mantengamos en comunicación. Y bueno, feliz tarde y muchas gracias por aceptar la invitación, Albert. Con el mayor de los gustos. Esta estrategia y este gusto de nosotros por estar con los medios comunitarios alternativos también está enmarcado de un esfuerzo que queremos hacer por el cambio de imaginarios. Esta situación en la que nos ha puesto la salud en todo el planeta también es la oportunidad para el cambio de imaginarios y desde la alcaldía de Medellín estamos haciendo una campaña maravillosa desde mi punto de vista como comunicador para cambiar los imaginarios negativos sobre las diferentes poblaciones, no solamente de discapacidad. Yo pienso que este es el momento, lo queremos lograr y seguro que lo vamos a lograr. Así será. Bueno, Alter, muchísimas gracias. También, por supuesto, como lo mencionaba Alter, esta es una prioridad no solamente del equipo de discapacidad, sino que lo hemos notado en general desde diferentes dependencias de la administración municipal, que están muy interesados en que los medios de comunicación comunitarios sirvamos como esa herramienta para poder llegar a las comunidades más específicas en los territorios y agradecemos muchísimo, por supuesto, que todos los funcionarios, todos los contratistas, todas las personas que están allí vinculadas con la administración estén dispuestas a que podamos transmitir este mensaje a través de medios como Comunicando Belén. Entonces, por supuesto, agradecemos también a Ricardo Rojas en la dirección y producción de este espacio, Juan Camilo Valeta en el control técnico, a Maru Osorio, quien nos estuvo acompañando hoy también en la entrevista, y por supuesto a la Alcaldía de Medellín con su estrategia Medellín Me Cuida, de la que les acaba de hablar Maru, y también a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cobelén y a Industrias Alimenticias 3J. Mi nombre es Juan Diego Hernández, reportero comunitario, y no los quiero despedir sin antes recordarles que ahora, tipo 5:30 de la tarde, vamos a tener una nueva emisión de Oye Belén desde casa, en la cual vamos a contar con un invitado musical que nos va a animar esta tarde-noche de viernes. Así que
No se despeguen de Comunicando Belén a través de Facebook Live. Estaremos con ustedes en algunos minutos y nos vemos entonces en esa próxima emisión. Feliz tarde. Feliz tarde. Si quieres saber si fuiste beneficiario del apoyo económico de discapacidad para el año 2020 o la fecha en la que te corresponde dicho cobro, puedes ponerte en contacto a cualquiera de estas líneas. Atención a la ciudadanía, 4444-144. También llamando a la sede de discapacidad al número 385-5555, extensiones 4206 y 4215, o a los celulares 310-263-4596 y 310-263-5030. Hazlo de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde.